Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hoy una noche especial, vamos a hablar de gastronomía, de alta cocina y cocina tradicional con dos especialistas, un chef reconocido, Nicodemo Jiménez, y alguien experto en turismo, sobre todo del estado de Michoacán, Roberto Monroy. Vamos a hablar cuáles son los platillos más emblemáticos en el estado y en qué sitio de gastronomía nos encontramos a nivel nacional. Una pregunta para los dos, luego vamos a particularizar, pero empezamos con Nicodemo con tu experiencia, tienes una gran trayectoria y quiero que nos las describas de manera pausada. Estuviste en la Ciudad de México, estuviste en Europa, has estado en buenos restaurantes, y también en Europa aprendiste también no solamente a cocinar, a la gastronomía, aprendiste también a servir bebidas, a prepararlas sobre todo, meserear, y actualmente también haces ese tipo de cosas de capacitar a la gente. Entonces, dinos una semblanza tuya. La experiencia que tengo dentro del área gastronómica fue porque me llamaba la atención. Desde un principio siempre quise hacer un poquito más de cambiar una receta. Y ahí se me antojaba preparar esto, fui creciendo más, me mandaban a cursos, yo me pagaba a otros, me especialicé en vinos. Después de ahí maridaba tanto vinos como comida. ¿Qué es maridar? El maridaje de las cosas es cuando una carne vaya con un vino o un pescado vaya con otro vino blanco. Okay. Dependiendo de la comida, sea de otros países, sea de un estado de la República, pues yo creo que llevan un maridaje, ¿no? Como dicen en Oaxaca, un ejemplo. En Oaxaca el mole tradicional es el mole negro de Oaxaca. ¿Con qué lo maridan? O con una copa de champaña o con una buena cerveza. Entonces, ahí el porqué de las cosas. Entonces, pues fui creciendo, ahora sí, experimentalmente, a base de ¿qué? De escuelas, de trayectoria restaurantera, y efectivamente empecé de ceros. Empecé siendo un garrotero, mesero, después capitán, y como iba conocimiento mucho con toda la gastronomía, entonces se me desempeñaba muy fácil. ¿En qué restaurantes estuviste en la Ciudad de México? Sobre todo los nombres que tú consideres más importantes. Le estoy hablando hace 26 años, llegó a la Ciudad de México el Cambalache. Ese fue el primer lugar donde estuve, fue el primerito que trabajé. Después me fui al Angus, después me fui a los fondues. Son diferentes tipos de comida, por decir Cambalache, Argentina, Angus, americana, los fondues, Suiza. Entonces fui creciendo más, después me fui al Winston Churchill, después me fui al Champs-Élysées, después caí en el Estoril, que ahí duré más tiempo. O sea, ahí me apoyaban mucho en cuestión oye, tienes que aprender el inglés, ¿no? Sí, perfecto. Me lo pagaban. O sea, afortunadamente. ¿Hubo un tiempo que te fuiste a Europa? ¿Te fuiste mochilero o qué? No. Cuando empecé a viajar fue porque me ganaba los concursos de vinos, de comida, de servicio. Entonces, efectivamente, me gané primero uno a Bruselas, que fuimos a competir en una cata ciegas, que fueron 12 vinos
de diferentes países, mexicanos, franceses, italianos, y pues me gané el segundo lugar ahí. Entonces me mandaron a Francia, a un castillo que se llama Chateau Margaux. Entonces fuimos nuevamente a tomar un curso para conocer todos los viñedos, los vinos que elaboraban. En sí, la experiencia era muy bonita, porque estaba uno ahí día, mañana, tarde. Entonces empieza a desarrollar el gusto de las cosas, los microclimas son excepcionales ahí. Entonces es bonito tener esa experiencia. Entonces eso va creciendo más hacia nosotros y pues conocer más cosas, más vinos, más comida. Lo mejor viajar, conocer. Exactamente. Y a ver, ¿cómo llegas a Morelia? ¿Cómo llegas a un restaurante en el cual estamos? Restaurante Lucio, italo-argentino. Sí. ¿Cómo llegas aquí? Porque parece, y ahorita lo vamos a preguntar a Roberto, que hay una invasión de chilangos en la cuestión de gastronomía del área. ¿Sí? Sí, exactamente. Yo conozco una persona que es el señor Jaime Botello. ¿Sí lo conoce, verdad? Sí, claro. Ok. Yo trabajé con él en el Estoril 15 años juntos. Entonces, después nos separamos. Yo me fui a abrir un restaurante en Santa Fe que se llama Central Central. Muy bueno, por cierto, muy bonito. Y de ahí nos separamos como 8 años, 10 años. Y después nos volvimos a encontrar. Entonces, él ya se había venido para acá. Entonces, iban a abrir Lucio y me dijo, yo quiero que estés ahí. Y la verdad sí me ofreció un buen empleo, ¿no? Dice, vente a vivir acá, se vive muy bien. Tú te vas a dar cuenta, si no te gusta, te regresas. Con esto ya tienes resuelto el resto de tu vida, ¿no? Con lo que te ofreció. 3 generaciones. Roberto, bueno, ya dije que tienes una gran trayectoria, sobre todo en el sector turístico. De hecho, casi eres imprescindible. Digo, llegarás a cierto momento, pero por lo pronto sí, eres ya un referente en el área turística en Michoacán, y yo creo pues ya a nivel nacional ya y internacional te reconocen ya. No es un asunto menor. Platícanos cómo se fue dando esa trayectoria. Gracias, Samuel. Bueno, yo empecé, ahora que seas de comida, también mi familia tiene esta rama gastronómica, desde mi tío Patricio González, el restaurante Jardín en Insurgentes Sur en México, de cabrito al pastor. Luego mi papá hizo un restaurante que a la fecha sigue funcionando, el Cerro de la Silla, de cabrito al pastor, también en Ciudad de México, en Lindavista, en el norte de la Ciudad de México. Y bueno, mi tío Gerardo, paz descanse, también el restaurante Santo Coyote en Guadalajara. Pues también tenemos un poquito ahí de trayectoria gastronómica de hace un buen rato. Y el turismo, yo creo que fue una invitación que me hiciera don Fausto Vallejo al ayuntamiento. Yo trabajé temas de promoción artística, trabajé con Luis Miguel en el disco de Aries como road manager y me permitió conocer mucho nuestro país. Y luego trabajé en Grupo Bimbo con una gira artística que fue de Cancún a Tijuana, recorrió todo el país durante 5 años, hicimos una promoción. Y yo creo que cuando conoces México te enamoras profundamente de este país. Y Michoacán lo conozco por primera vez con el señor Víctor Tinoco. Fui su coordinador de avanzada en la campaña en el año 95 y me permitió conocer por primera vez los 113 municipios. Después en el INJUDE, en el DIF estatal. El INJUDE es el área de deportes. Lo que es hoy la Secufit. Sí. En su momento era el Instituto Michoacano de Justicia del Deporte. Fui director 5 años. Pude recorrer también varias veces el estado. Y luego ya aquí en Morelia, más establecido, me invita don Fausto Vallejo a ser secretario de Turismo del Ayuntamiento de Morelia. Roberto, lo vamos a dejar ahí, vamos a un corte y regresamos contigo. Venga. Estamos con Nicodemo Jiménez y Roberto Monroy para hablar de la cocina alta o de la alta cocina hacia la cocina tradicional. Regresamos. Roberto, estabas hablando de cómo te fuiste involucrando en el sector turístico, fuiste con Fausto Vallejo. Sí, con la invitación primera de él, porque yo estuve estudiando Mercadotecnia y Comunicación. Pero no, perdón, con él no fue el área turística. Con Fausto sí. La primera vez que incursionó como funcionario de turismo en el Ayuntamiento de Morelia.
Fue en el 2007. Ok, y nos estás hablando que ya con Víctor Manuel Tinoco Rubí, siendo gobernador. Mi primer función en gobierno fue el DIF estatal como subdirector de operación con Víctor Tinoco. Ok. Víctor Tinoco me hace favor de invitarme al INJUDE y duró 5 años como director del INJUDE. Después entra un impasse, yo me voy a trabajar a cosas de familia, es cuando hago la gira Bimbo, justamente en varias partes, en todo el país, de Cancún a Tijuana. Y después regreso a invitación de don Fausto Vallejo para estar en el tema de, en su campaña al Senado que perdemos, que sacamos la F, ¿te acordarás? Sí. Luego a los meses viene la campaña a la presidencia, me invita de coordinador de imagen y ganando me invita a turismo municipal. ¿Por qué te invita a turismo así? De repente no has estado y te Yo ve creo ahí. que es un tema como a ver, el turismo al final es una agencia de promoción del destino. Okay. O sea, te convierte en una agencia de publicidad del destino, lo que es la agencia de turismo. Tienes que promover, vender los productos turísticos que tiene el destino. Entonces yo creo que por la experiencia en mercadotecnia, con Bimbo, con Coca-Cola, que también trabajé, con Luis Miguel, como que dijeron, a ver, pues vamos a ver que venda el destino Morelia. Y ahí me lo permitió, estuve con él en el ayuntamiento, después en el gobierno del estado, después salgo a Ciudad de México, al CPTM un ratito, después pongo una empresa de productos turísticos, pero me permitió ya estar en Michoacán como secretario, conocer la parte de la cocina tradicional, que me parece que es algo fundamental que le aportó a Michoacán. Después de eso regreso por la invitación del profesor Raúl Morón al Ayuntamiento de Morelia, Consejo de Turismo, y ahora con el gobernador Ramírez Bedoya a Turismo Estatal nuevamente. Pero creo, para no salirnos del tema, Samuel, si lo permites, el tema de la cocina tradicional michoacana que le da un prestigio a nuestro país y a nuestro estado. Y ahorita decías la invasión de chilangos, ¿no? En este un poco peyorativo término. Pero yo te diría que más bien es Michoacán un epicentro de la cocina tradicional y de la cultura gastronómica que está haciendo que México todo, no solamente la gente de Ciudad de México, voltee a ver a Michoacán como un lugar donde puede hacerse. Y en ese tema hay algo que me parece interesante, no quiero dejar pasar, es el tema de la gran frase, para mí gran frase, Michoacán el alma de México, que fue tirada a la basura durante un tiempo en el gobierno del estado anterior a este, y luego se recuperó. ¿Cómo nace esa frase? Porque antes estaba. Esa frase fue en época del licenciado Víctor Tinoco Rubí, hace casi 30 años. ¿Y esa de dónde viene? ¿Quién siendo se lo secretaria de Turismo, ¿Quién la creó? Ana Compeán. Ana Compeán. Fue en esa época. Y una empresa que contratan y entonces se ponen a ver la riqueza tradicional, cultural, artesanal, histórica que tiene Michoacán y entonces dan al clavo con una frase icónica a nivel internacional. El alma es algo muy fuerte, Samuel, Nico, ¿no? Entonces, cuando alguien llega, ya llegó el alma de la fiesta, ¿no? O sea, el alma es algo muy profundo. Entonces, ser el alma de México, de un país que tiene tanta riqueza, es tan vasto en todo lo que ofrece México que, por supuesto, le queda al clavo que Michoacán sea el alma de México. Entonces, me parece una frase sumamente contundente. Yo diría demoledora. Demoledora. Y esa duró muchos años. Luego, nosotros, en el año 2012, con don Fausto Vallejo, hicimos La Mariposa, que fue ya con la tipografía que hasta hoy existe, porque no tenía una tipografía clara ni un logotipo. Nosotros fuimos trabajando y quedó, es de Oscar Torres, un ilustrador michoacano muy reconocido ya a nivel internacional también. Él hizo La Mariposa, la fuimos buscando cómo se puede adaptar el tema de las regiones, las regiones turísticas. La textura de la mariposa tiene el trabajo artesanal en cobre, en madera, en textiles, es decir, tiene un significado. Sí, efectivamente hubo unos años que estuvo fuera la marca y la regresamos, fue una instrucción, la primera del gobernador fue regresa a la marca, protégela, blíndala y hoy está protegida y blindada y sin duda Michoacán es el alma de México. ¿Tú qué opinas de esa frase? Yo pienso que tiene que ver mucho lo tradicional de Michoacán, como platican que le pusieron la mariposa, es algo emblemático, ¿no? Sí. Y reconocido así mundialmente, ¿no? En el mundo. Sí, cuando dice Michoacán, el alma de México, el decir alma, en este caso, en esta frase, para mí lleva mucha puntualización, mucho énfasis en decir alma como algo muy profundo. Sin duda. Entonces, yo creo que eso pega y pega. Y no te compite nadie. O sea, ¿qué es más grande que el alma? Ahora la otra, les voy a hacer para los dos la pregunta. ¿Sí estamos a la altura de esa frase o es algo mediático, algo de promoción nada más? ¿Estamos a la altura? ¿Realmente Michoacán, el Estado, merece ese tipo de concepto? El alma de México, porque es apropiarte
del espíritu, iba a decir del corazón, pero no tanto, pero por ahí va. Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que es contundente porque Michoacán tiene 6 patrimonios de la humanidad, Michoacán tiene raíces profundas en su forma de ver la vida, en la concepción de sus etnias, en la riqueza que tiene cultural, artesanal, histórica, natural. O sea, Michoacán es un pequeño México, tenemos todo, Samuel. Michoacán tiene todo lo que nuestro país tiene. Alguien decía alguna vez, México es un mundo en sí mismo. Yo te diría que Michoacán es un México en sí mismo. El propio Michoacán tiene tanta riqueza que pareciera que es como una pequeña exposición de México en nuestro estado. Entonces yo creo que sí, sin duda lo somos. Yo creo que sí, el tiempo que he vivido aquí, siento que... ¿Cuánto tiempo tienes? 2 años apenas. Y la verdad, lo que estábamos hablando del alma, ¿no? Como dice una frase, dice, si la comida es el cuerpo del vivir, el vino es su alma. Entonces, ¿tú sabes de eso? Efectivamente, sí. Como Sí. dice, el Señor dice, es que tiene muchos emblemas. Entonces, puede crecer más Morelia. Y Michoacán, más. ¿Por qué? Porque tiene de todo. Tiene fruta, tiene verduras, tiene trigo, tiene semillas. Bosques, playas, todo. selvas, zonas áridas. Les digo que si falta la nieve, tenemos la nieve de la Michoacana, ¿no? Por Sí, si nos exacto. faltara. Sí. No, la tiene todo. No, sí, sin duda es un gran estado y yo nomás voy a decirlo rápidamente, desde que tenía 18 años, hace demasiados tiempo, muchos antes años, de Cristo. antes de Cristo, Ah, sí. vine a Morelia y me fascinó y siempre dije, algún día viviré en Morelia. Y antes me fui a Lázaro Cárdenas y cada mes venía yo a Morelia, nada más a recorrer el centro histórico. Sí. Entonces, para mí tiene mucho sentido la frase, más allá de eso, de que siempre quise vivir, tiene mucho sentido lo que ustedes aportaron. Y bueno, entremos un poco al tema. La pregunta era, Nico, contigo, sobre la situación, sobre la gastronomía. Ya 2 años ya es suficiente para, digamos, para un experto, un chef, saber qué tipo de gastronomía hay en Michoacán y conocer la gastronomía tradicional, digamos, la cocina tradicional con, digamos, la alta cocina, que yo diría que este es uno de los lugares donde se ofrece, ¿no? Entonces, dinos en sí la gastronomía en general en Michoacán, ¿cómo la visualizas tú? Su gastronomía de Michoacán es muy buena, muy rica. Siempre he dicho y he estudiado a los clientes que los clientes que viven fuera de Morelia, un ejemplo, Pátzcuaro, todos vienen a probar la cocina que pusieron un ejemplo Lucio, ¿no? Ítalo Argentina, vamos. Y los que vienen a Michoacán, de la ciudad, de otra ciudad, de donde quieran, vienen a probar la gastronomía de aquí. ¿Qué quieren? Un gazpacho, unas corundas, carnitas. La verdad, les digo algo, en la Ciudad de México hay buenas carnitas, mejor que aquí. ¿Por qué? Porque de aquí se van Te para allá. apuesto a que no. Ahí sí le meto una lana. No, se no, va las para carnitas allá. A ver, de- las dime carnitas de tú México son qué muy lugar de la malitas, yo estoy de no, acuerdo. no. ¿Qué lugar de la Ciudad de No, hombre, México hay? no. Ponle nombre si quieres. Un ejemplo, en el mercado de Tacuba es un señor que vende carnitas, tiene 2 locales, pero es de Cotija, él. O sea, es lo que les digo. Necesita viajar más a Michoacán, Nicodemo. Antes Son de 2 que- años no lo he alcanzado, entonces Antes quién de sabe qué que rico haya viajes sido. y antes de que se enoje más, vamos a un corte y regresamos. Yo considero que no nos vamos a poner de acuerdo, o no se van a poner de acuerdo ustedes, porque yo no estoy en el pleito. A ver, tú decías que has probado en varios lugares las carnitas y no como las de Tacuba, ¿no? Ajá, exacto. Allá con el señor de Cotija, Sí, es de Michoacán. de Michoacán. Y tú dices que aquí hay, Yo creo que las mejores carnitas, las mejores tortillas, los mejores frijoles, el mejor maíz está en Michoacán. Y tiene una lógica, el mejor aguacate sin duda. Es una tierra muy generosa, la tierra michoacana. Y para tanto cuestiones de porcicultura, para crear grandes puercos, como también para toda la parte de los vegetales. La verdad es que a mí las carnitas las he probado en todo el país,
y no hay como michoacana. Y te diría, en todo el estado, porque más hasta en Lázaro Cárdenas, que pareciera que no, también cocinan carnitas en Apatzingán, en el oriente, en todo Michoacán, pero pasas la frontera y es distinto el sabor. Sí hay alguno que otro michoacano que ha emigrado, incluso en Estados Unidos, que hace un gran esfuerzo. Me tocó probar unas en España hace un par de años también, buenas carnitas, pero no tienen comparación desde el sabor de la tortilla, del maíz blanco, de las infladitas recién hechas, del comal recién hecho, y el sabor, yo te diría Tacámbaro, La Piedad, Juan de Aquereo sin duda también, aquí en Morelia también, en Pátzcuaro, en todos lados. Para mi gusto, en lo personal, las de Tacámbaro son espectaculares. A ver, él ya dijo que en Tacuba, con el michoacano originario de Cotija, ¿cómo se llama? El michoacano, exactamente. Le dicen el michoacano. Sí. Ahí he encontrado las mejores hasta ese momento de su historia. ¿Cuáles son las mejores carnitas en Michoacán? Me vas a poner un predicamento, No, porque se me hace municipio injusto. A ver, yo a mi honesto. paladar, ¿no? A lo mejor a ti te gustan distinto, a lo mejor te gusta a ti más el cuerito, te gusta más la macizo, te gusta más, depende del sabor de cada quien. Me gusta mucho la aldilla, la pierna, que esté jugosa la carne, me gusta. Y te voy a decir, por ejemplo, el Rey Tacamba en Tacámbaro, en el mercado de Tacámbaro, ahí en el mercado. El Rey Tacamba. Me parece que es un buen sabor. Las carnitas Olivo en Quiroga también. Carmelo tiene, por supuesto, un prestigio muchos años y el paso a Quiroga es obligado, un taco de carnitas ahí en la plaza, pero me parece que ahí Olivo a mí me parece que tiene un sabor muy particular, doraditas, jugosas, la tortilla recién hecha, te digo. Pero bueno, lo importante es cómo la influencia, de hecho, el año pasado fue a nivel mundial el platillo a base de puerco. Número 1 en el mundo fueron las carnitas, por arriba de platillos chinos y platillos indios. Las carnitas michoacanas y platillo número 1 a base de puerco en el mundo. Y de los tacos más reconocidos, te estoy salivando, es el taco de carnitas por arriba del taco del pastor. Qué interesante. A nivel mundial, en el Atlas Mundial de Comida, lo ponen como la comida callejera del mundo, el número 1 las carnitas y el taco al pastor. Los tacos en tacos. Entonces, yo creo que sí tiene Michoacán algo muy particular. Por ejemplo, los tortas ahogadas en Jalisco, que son con carnitas, si fueran con carnitas michoacanas sabrían mejor, porque el virote sí es muy bueno, los hace también, pero las carnitas de Jalisco nos quedan a deber, estarás de acuerdo, Nico. Sí. Y en México son como blancas, ¿no? O rosaditas, sí, es carne seca, no sé por qué. Pero qué importante que la cocina michoacana llegue a eso, que no es tradicional las carnitas. Aquí hay que hablar de corundas, de uchepos, de atápacuas, de la cocina tradicional que dé el nombramiento a México ante la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, que es la cocina tradicional michoacana, no la cocina gourmet. Sin embargo, yo felicito, reconozco y agradezco inversiones como en la que estamos hoy de Lucio, restaurantes que están surgiendo con una oferta gastronómica diferente que permite que también paladares de todo el mundo y chefs de todo el mundo vengan a conocer y disfrutar la cocina michoacana con ingredientes michoacanos, la cocina internacional en Michoacán con ingredientes michoacanos. Yo de verdad, este tipo de lugares me parece que es algo que le da una opción diferente a nuestro estado, de muy buena calidad en los alimentos, y yo creo que eso se reconoce y se agradece este tipo de inversiones, por supuesto. Bueno, ya me contestaron, queriendo o no queriendo, sobre el nivel de la gastronomía en el estado. ¿Algo que agregar sobre ese nivel de gastronomía en el estado? ¿Cómo la consideras? Yo pienso que la gastronomía aquí en Michoacán es muy propia, porque nosotros, como estaba comentando, nos estaba diciendo que en cualquiera puedes hacer una receta, pero no te va a quedar como es la receta de aquí. Un ejemplo, unos uchepos tienen el mejor maíz. No es área de pozole aquí, no, por eso casi no hay, pero sí hay. Las recetas tradicionales de aquí son originales y yo pienso que sí las pueden preparar en otro lado, pero no saben igual. Hay gente que no podemos entender en demasiadas cuestiones, digamos, de parámetros en calidad, pero voy a insistir en algo, Nico. ¿En qué nivel estamos nosotros? En gastronomía como Michoacán a nivel nacional. Es decir, yo diría Yucatán, pues tiene su propio Oaxaca, que ya lo mencionaste, pero ¿en qué nivel estamos? Yo siento que cada quien tiene su idiosincrasia, sus usos y costumbres, su forma de vida, gastronomía, pero pues sí dicen que a ver, las comparaciones son odiosas. Sí, como algo odioso. Ajá, como un ejemplo, lo que hablábamos de Oaxaca, ¿no? La feria de la Guelaguetza.
sacan todos los moles. Puebla, su gastronomía, más moles. Aquí, sus recetas tradicionales. Yo pienso que estamos en un nivel aquí en Michoacán como el tercero, yo diría, A nivel nacional. a nivel nacional. Roberto. Yo creo que es como el vino. ¿Qué te gusta tomar? ¿No? ¿Qué te gusta comer? Yo no me canso de comer la comida michoacana. Y sí me canso de la yucateca. Yo, por ejemplo. Se me hace demasiado condimentada. Que es muy buena la cochinita y lo que tú Sí, me es digas. muy condimentada, Pero sí, es muy cierto. condimentada y llega un momento en que yo puedo estar 3 días en Yucatán comiendo. Pero ya al cuarto yo digo, ya, échame otra cosa, ¿no? Me parece que es también una cuestión del paladar. Michoacán tiene una variedad de sabores, de texturas. Igual en la costa tienes un sabor de mariscos y pescados único, y eso se lo atribuyo a que no hay grandes desarrollos turísticos en la costa michoacana, no está contaminado el mar michoacano, eso le da un sabor especial. Tienes los peces de los lagos, tienes también un ganado excepcional por el alimento que tiene Michoacán con su tierra tan fértil. El aguacate, alguien me decía, es que el sabor del aguacate michoacano que es cremoso, no es fibroso como otros lugares, sino es cremoso Y no empalagoso. y no empalagoso, es un sabor único. Me parece que alguien me decía, porque en la zona más productiva del aguacate en Michoacán fue la erupción del Paricutín, y eso de alguna manera mineralizó la tierra michoacana en esa región y le permite un sabor distinto. Yo creo que son circunstancias. Michoacán es de los estados que más volcanes tiene en el país, y yo creo que eso también de alguna forma ayuda a que la tierra tenga ciertos minerales que hacen que el sabor sea diferente. Pero es lo que te digo, a ver, Oaxaca sí, sus moles, las tlayudas, el tasajo, que es muy rico también. Michoacán tiene moles también, ¿no? Puebla sin duda también tiene una alta cocina, sobre todo en la parte del mole. Dulces también, pero Michoacán también tiene dulces importantes, ¿no? Los dulces hechos a base de cajeta, los ates, los chongos zamoranos, las nieves que son reconocidas a nivel mundial, de Tocumbo para el mundo han sido la michoacana. Entonces yo creo que depende del gusto de cada quien, pero me parece que Michoacán tiene una diversidad y oferta de platillos. Y vuelvo a lo mismo, no es lo mismo una carnita de Lázaro Cárdenas que de Ciudad Hidalgo, como no es lo mismo unas corundas de Morelia que unas corundas de Pátzcuaro o de Santa Clara. Tienen elementos y sabores distintos. Y lo muy interesante que se me hace, Samuel Nico, es que, por ejemplo, una cocinera tradicional, si hace un platillo para 5 personas o para 500, vas a ver igual sin necesidad de básculas ni tazas medidoras. No, es con la pizca, con el sazón heredado por generaciones, que eso le da a la cocina michoacana un respaldo para que pueda ser patrimonio de la humanidad. México hoy ostenta ese patrimonio gracias a Michoacán, no gracias a la cocina gourmet, digamos, o fusión, sino a la cocina tradicional por los componentes que tiene la cocina tradicional. Y de ahí hoy hay estrellas Michelin en México, que no las sabía. La ganó, por ejemplo, en la taquería El Califa de León, ahí en San Cosme, en Ciudad de México, que lo único que tiene es que el filete está marinado en manteca de cerdo con limón y sal de grano a la plancha. Es lo que tiene. Sí, sí. No es un ingrediente, porque luego ponen hoja de oro a la bebida y le ponen no sé qué cosas como para hacerlo crocante de piel de cerdo. Pues es un chicharrón, ¿no? Nomás que tiene un nombre muy rimbombante. Entonces, este tipo de cosas me parece que luego perdemos lo que es la esencia de disfrutar la cocina. Pero a ver, insisto en la pregunta. Del 1 al 10, ¿en qué lugar de gastronomía estamos a nivel nacional? Para mí siempre va a ser el 1 Michoacán. Siempre, siempre. Tienes todo. Te pongo un ejemplo, no solamente en gastronomía, sé que ya estamos corriendo tiempo, Sí. también en artesanía, y te pongo un ejemplo rapidísimo, porque Michoacán tiene esta vastedad de productos. Artesanía, dime la artesanía de Puebla. ¿La Talavera? ¿Te parece bien? La artesanía de Oaxaca, el barro negro. La de Michoacán. Tienes 17 ramas artesanales en Michoacán. Se produce todo con las manos de los artesanos. Igual pasa con la cocina. Es vastísima la variedad que hay. Entonces, por eso digo que es la una. Bien, ¿verdad? Poniendo las 10 sobre. No hay un platillo que te identifique a Michoacán. Las carnitas son famosas, pero no es el único. Ahorita vamos a seguir hablando del tema porque es interesante, pero vamos a personalizar, individualizar con platillos ya de manera específica. Estamos con Nicodemo Jiménez, chef reconocido, gerente del restaurante Lucio, Italo Argentino, Roberto Monroy, insistiría en decirle especialista, experto en el área turística del estado de Michoacán. Regresamos. Y bien, estamos en el penúltimo episodio, bloque. Vamos a puntualizar, como decía yo el bloque anterior,
¿cuáles son, contigo Roberto empezamos, cuáles son los platillos, digamos, de cocina tradicional más emblemáticos? Que mínimo de 3 a 5, ¿cuáles son los que son no debes dejar de probarlos, no debes dejar de presumirlos en cualquier parte del mundo? A ver, yo te diría, siempre las cocinas tradicionales están innovando o rescatando platillos ancestrales, ¿no? Los más comunes quizá pueden ser las corundas, sin duda, los uchepos, el churipo, las atápacuas, yo creo que los moles, distintos tipos de moles, todo lo que sea a base de maíz, todo, gorditas, tortillas, los tamales, los uchepos, los tamales también son muy buenos. Yo creo que a lo mejor lo más conocido puede ser esto que te digo, corundas, uchepos y el churipo, ¿no? Por ejemplo, que son espectaculares. El churipo es un tipo de mole de olla, pero con un sabor único, y cuando le ponen la corunda adentro le da otro toque. Entonces, yo creo que son de los conocidos. Pero si te vas a regiones como Apatzingán, que está el frito y que está el minguiche y que están estos platillos también, unos de rescate, el minguiche, por ejemplo. El aporreadillo no. Aporreadillo, ¿No por supuesto, el aporreado también cuenta mucho. El minguiche es un arroz al vapor con requesón, con rajas, con lácteos, que le da un sabor también espectacular, un platillo que pareciera sencillo. Entonces, yo creo que hay que ir experimentando los sabores, por eso se hacen los encuentros de cocina tradicional en Michoacán, por eso somos referente nacional de los encuentros de cocina tradicional, porque estamos buscando el cómo visibilizar esa cocina tradicional de todo el estado, cómo empoderar a las mujeres sobre todo, aunque también hay hombres cocineros tradicionales, pero cómo rescatar esos sabores y esas recetas de los ingredientes orgánicos cercanos a las comunidades. Eso también es importante, son comida lenta, no es comida rápida. Una comida tienes que estar viendo cómo se va preparando desde la parangua, que es el lugar donde cocinan, donde ponen los comales y cocinan, sobre todo en las zonas purépechas, en las 4 regiones purépechas. Entonces, ese rescate ha ido consolidándose de manera paulatina, y yo creo que hay una variedad inmensa, te diría, no infinita, o tal vez sí, porque cada comunidad, cada cocinera, cada mamá o cada nanaquerio, cada abuela tiene su sazón, su toque, y puede ser distinto el sabor de una vecina a otra. Entonces sí es un abanico inmenso el que tiene Michoacán. Nico, la misma pregunta. ¿Tú qué opinas de la cocina tradicional michoacana, pero sobre todo de aquellos platillos que tú has probado y que además sabes que eso es casi, si se puede decir que hay platillos de la cocina tradicional michoacana que son universales? Sí, exactamente. Las recetas, yo creo que en algunos países o estados de la República, así como tienen sus recetas, también innovan. Entonces, esta cocina michoacana es muy original, pero parecida a otras recetas como el mole de olla. En Veracruz, es mole de olla también. En la Ciudad de México, mole de olla. Aquí le llaman de distinta... Churipo. O sea, yo diría un churipo. ¿Qué es? Tengo que probarlo. Y sí me han recomendado, ve a probar a tal lugar el churipo. Vas a ver que te va a gustar. Y sí, efectivamente, yo lo que he probado aquí me ha gustado. Y lo he probado aquí originalmente. O sea, no he ido a Puebla a probar churipo porque no lo conocen. Entonces, la verdad sí tiene buena tradición en gastronomía michoacana, pero innovando recetas también, y lo tradicional se hace muy bien. ¿Tú te vas a quedar a vivir ya en Michoacán? Yo posiblemente sí, posiblemente sí. Ni modo que no pongas un restaurante, ¿o sí? ¿O no? De carnitas. Sí. De carnitas. Del Rey Tacamba. No, pero las carnitas van a ser de ibérico. Eso. Sí, Fíjate que se hizo una presentación de México va a ser México el país invitado en Fitur, en la Feria de España de Turismo el próximo año. Hicimos una presentación en Acapulco, en el Tianguis, y ahorita que comentaste esto, fusionamos los sabores mexicanos con los sabores españoles. A ver, ¿cómo? Por ejemplo, un sope, pero en lugar de frijoles, alubias, y con chorizo español, por ejemplo.
una croqueta de jamón serrano y papa, pero con una cama de mole oaxaqueño y una rodaja de plátano macho tabasqueño. ¿Y qué tal? No, espectacular. Se fueron fascinados. Fue algún invento que hicimos ahí. Pero esta parte de innovación, los mexicanos somos muy creativos. Y es decir, todos los mexicanos, no hay uno que se salve. Además de la picardía, Sí, somos muy creativos. Vemos cómo solucionar las cosas. Tú vas a un mecánico o se te descompone el coche en la carretera y con una piedra y con una varita vas a repararlo temporalmente. Siempre estamos buscando el cómo idear las cosas. Y esa creatividad que tiene el mexicano cuando se lleva a la cocina, se descubren sabores únicos. Y con mezclas que otros dirían, ¿cómo es posible que los mexicanos mezclen esto con esto? Ahorita que decía Nico el tema, por ejemplo, del mole con una champaña o con una cerveza, pues imagínate la variedad que hay para que México pueda experimentar y atreverse a incluso tumbar los grandes tabúes de la cocina esta tan recalcitrantemente cuadrada, cuando puedes hacer este tipo de mezclas, de maridajes, que además rompen, ya no es solamente la carne roja con vino tinto, la carne blanca ya lo mezclan hasta con cervezas, ¿no? Oye, hablando en este mundo que vivimos, no quiero entrometerme en política, pero lo voy a decir de esta manera. Las pasadas elecciones vimos que ya se disolvieron las ideologías, pero a esto voy. En el caso de la comida, sobre todo de la tradicional purépecha, muy específico y también de tierra caliente, la que has nombrado, se puede hacer maridaje con bebidas exquisitas, por ejemplo, con vino tinto, vino blanco. Michoacán o es sea, el ¿la único, puedes una cerveza? Michoacán es el único estado en la República que tiene 3 denominaciones de origen de bebidas espirituosas: el mezcal, la charanda y el tequila. El único estado que tiene estas 3 denominaciones. Entonces, yo creo que sí, vuelvo al tema, el maridaje se te permite porque tienes la capacidad de sabores en Michoacán que puedes atreverte a hacer esta mezcla de cosas. No se ve muy mamila comer carnitas y una... Con un Petrus. ¿Por qué? No, con un vino tinto es un decir. ¿Por qué no? ¿O vino blanco? ¿Por qué no? Pues es cerdo. Sí. O nomás en un restaurante francés allá. Pues, ¿por qué? O italo-argentino, ¿no? No, purépecha ya. Vamos a hacer la zona de carnitas aquí para traerle a Nico las carnitas de No, Michoacán. porque un ejemplo, ¿no? En el pie de cochón Ujú. venden las patas de cerdo, que es lo famoso, y pues con vinos, bien. Que a mí me gusta más una patita de cerdo en vinagre de un bidón aquí en el mercado que las de la pie de cochón, que se me hacen muy... Y tomarla con tequila o mezcal o charanda. Sí, o un refresquito, un jarrito. O un ejemplo, la barbacoa de Hidalgo. Siempre hay, ¿cómo se llama? La bebida de maguey. El mezcal. No, pulque. Siempre hay pulque. Y dicen, échate un pulquito y tus tacos de Para que baje la grasa de la barbacoa. O sea, Pero eso es por receta médica, si no se te tapan las arterias. Creo que nos anclamos un poquito, un poco en demasía, digo por tiempo, no por el tema, en la cocina tradicional. Vamos a un receso y regresamos. En el otro bloque hablemos del tema de la alta cocina en Michoacán. Para mí hay pocos lugares donde se da este tipo de expresiones gastronómicas, pero regresando lo hablamos. Bien, estamos en la parte final. La pregunta es, a ver, podemos decir, Roberto, que si la cocina tradicional se puede contar con los dedos, es decir, las cocinas tradicionales, no en cualquier lugar hay una cocina tradicional. Primero, explícanos qué es cocina tradicional, porque nos saltamos mucho ese espacio. A ver, una cocina tradicional empezó su visibilización en Michoacán, en un tianguis del Domingo de Ramos en Uruapan, en la Plaza de la Ranita, que las detectaron. Pero claro que hay en todo el país. De hecho, ha habido un gran trabajo para poder encontrar esa cocina tradicional y lo hay, por supuesto, los estados que decíamos, Yucatán, Puebla, Oaxaca, son de los más importantes en la cocina tradicional mexicana, pero en todo el país hay. De hecho, ya hubo un encuentro, el único encuentro nacional de cocina tradicional que ha habido en la historia de México se hizo aquí en Morelia, en el año 2015, aquí en el Jardín de Multicentro. Y bueno, lo que te quiero decir es que de entrada tiene que ser de origen indígena. Esa es De primera entrada. premisa. A ver, el chef de Lucio puede saber hacer corundas, pero eso no lo hace cocinero tradicional. Ok. O sea, no que sepas las recetas, quiere decir que tengas el legado ancestral para ser cocinera o cocinero tradicional.
Por eso es que estamos muy en contra de que hoy hay instituciones, tanto de gobierno como académicas, que dicen, estudia 200 horas y te certificamos como cocinera tradicional. No, no es así. No es ni por dedazo ni por un papel, ni por el conocimiento solamente, sino por todo el legado ancestral que tienes. Es una riqueza muy particular para ser cocinera tradicional y más aún maestra cocinera tradicional, que lo determinan las propias cocineras de la comunidad, quién es la maestra cocinera tradicional. O sea, no es tan fácil entenderlo. Por eso es que ahora el gobernador nos ha pedido y se logró hacer blindar la marca Cocineras Tradicionales de Michoacán. Está registrada ante el INPI. O sea, ya hoy no puede ser cualquiera cocinero. Para que no se prostituya para que no se contamine, el para concepto que no, de cocina para tradicional. Que no, tú puedes aprender cocina tradicional, eso no te hace cocina tradicional. Okay. Eso es importante definirlo. Para hacer cocina tradicional, ¿qué tengo? Primero de comunidad indígena, es lo primero. Entonces, y tener un conocimiento ancestral heredado por generaciones. La tatarabuela, la bisabuela, sí, ese la es el abuela. tradicional, ¿no? Que viene desde... Okay. Es un legado ancestral, es una cadena de herencia, digamos. Bien, entonces entramos al tema de la alta cocina. Yo lo voy a decir de esta manera, Michoacán no ha resaltado a nivel nacional en el aspecto gastronómico con restaurantes que sean emblemáticos a nivel nacional. Sí. Yo creo que sí. Mira, perdón que te interrumpa, porque creo que Nico sabrá más esto que yo. Se hace un esfuerzo aquí que es Morelia en Boca, por ejemplo, este festival de gastronomía de vino donde se invita a chefs reconocidos. Y tienes, por ejemplo, a Mariana Valencia en Uruapan con Cocina M, que es michoacana. Tienes a Cintia Martínez, que es oaxaqueña, pero es más michoacana que oaxaqueña. Ya hizo toda su carrera aquí. Pero, por ejemplo, el Cardenal en Ciudad de México es de michoacanos y es emblemático y reconocido y es cocina mexicana, pero no sabía que eran michoacanos. Son michoacanos, los dueños, sí, por ponerte un ejemplo. Entonces yo creo que se ha trascendido, a lo mejor hace falta darlos a conocer más, pero son cocinas de alto nivel y hay chefs en Chicago, en Los Ángeles, muchos migrantes que se han ido. Ya nos dices algunos nombres de alta cocina en Michoacán. ¿Completamos una lista de 10? ¿Puede ser? ¿Se complementan? ¿Se complementan? Yo creo que sí. Mira, me viene a la cabeza ahorita Pedro Abascal, chef muy reconocido a nivel internacional. Joaquín Bonilla, que está en la Riviera Maya, que también es conocido a nivel internacional. Lucero Soto, de aquí del restaurante Lu. Cintia Martínez. De Lu, el restaurante Lu. Cintia Martínez de La Conspiración de San Miguelito. Te decía Mariana Valencia, de Uruapan. ¿Quién más puede ser? Me decían de una cocinera que lamentablemente está algo enferma, delicada, Livia. Livia, sí. Pero, bueno, ya no... ¿Es otro concepto? Sí. Entonces lo dejamos. Pero sí creo, tendría que darle una rascada más fuerte, pero de los que me vienen ahorita a la mente como de en primera instancia, creo que ellos 5 son de los que han hecho y han logrado, digamos, traspasar la frontera de Michoacán para que se les invite eventos de carácter internacional. Y ahora menciónanos 10 nombres de restaurantes de alta cocina donde tú te digan, viene alguien, un embajador, por decirlo, diga, oye, recomiéndame un buen lugar para ir a comer alta cocina, gourmet o como de autor, o como tú digas. Te diría Los Mirasoles, La Conspiración, te diría Lu, te diría, por supuesto, Lucio. Me parece que ahora han tenido esta posibilidad de crecer, Vicente, Santomate, en Uruapan está Cocina M, te diría también Escamol, por ponerte ejemplos, Tata, Mezcalería, que tiene también sabores muy buenos. Hay unos muy pequeños, estos grandes, ¿no? Me vino a la mente ahorita Las Trojes, Emilianos, Santomate ya te comenté. Me parece que sí está creciendo la oferta. O sea, sí. Antes era muy reducida, ¿no? Eran 2 o 3 restaurantes los que había en Michoacán, no en Morelia, en el estado. Sí, era. Y hoy encuentras. Y el más emblemático era Las Trojes. Las Trojes y ya ir a Las Trojes es como ir a. Sí, el Solar de Villagrán, por ejemplo, también, que tiene otro tipo de comida. Parrilla Canilla. Parrilla Canilla, bueno, ya es más un tema internacional, digamos, pero también lo tiene. Sí, yo creo que ya hay lugares, y hay unos que están haciendo la cocina michoacana como Los Mirasoles, que busca cómo conceptualizarla para la cocina michoacana, las enchiladas o las propias carnitas, lo hace de una forma mucho más, digamos, gourmet, pero es cocina michoacana, de la doctora Ruby. Sí. Y la doctora Ruby Silva, perdóname, otra chef también importantísima, sí. La doctora Ruby, perdón, la estaba omitiendo, por supuesto, también ella.
Sí, cuando yo llegué aquí a Morelia, me dijeron, ve a probar tal lugar, tal lugar, tal lugar. Son restaurantes de tradición, dice, pero hacen las cosas bien. O sea, la gente dice, vamos a comer porque ahí es Sí, garantía. todo garantía. Así. Ustedes llegan, lo voy a decir, Lucio llega como de tropel. O sea, como que llega con caballo y de repente lo jala y se frena y hace polvo. Pero es un corporativo ya con morelianos Sí. que ha crecido y que está trascendiendo y que tiene ya una serie de restaurantes muy importantes en la capital. Sí, tiene como 5, ¿no? 5. Sí. ¿Y ustedes sí sienten esa competencia? Fíjese ¿O que llegaron a competir o llegaron a que les compitan? le voy a platicar parte de esa pregunta que me hice. Normalmente en cada estado de la República Mexicana la gente es diferente. Un ejemplo, vámonos a Guerrero. La gente es muy difícil para trabajar, no sé, floja. Y aquí sí se deja eso. O sea, sí quieren, pero tiene que venir alguien para apoyarlos, ¿no? ¿Sabes qué? Quiero que aprendas esto y esto. Y lo hacen. Impulsarlos. Exacto. Entonces de ahí es el crecimiento de su experiencia. Yo siempre les digo, a ver, tienen que saber de vinos, de bebidas, de comida, de servicio. Ese es su chip de ustedes. No cuando te vayas de aquí, te voy a quitar el chip y ya no sabes nada otra vez, no. En la Ciudad de México así pasa, ¿eh? ¿De dónde has trabajado? Tal lugar, pásale. Que trae la experiencia. Dice, este es bueno. Oye, Roberto, ¿hay restaurantes de comida de autor en Michoacán? Sí, te decía, por ejemplo, la Cocina M en Uruapan, por ejemplo, lo es. ¿Es de autor? Sí, y me olvidé también comentarte, es que me voy pensando en algunas cocineras, Blanquita Villagómez en Sinsunza, en Marinés en Santa Fe de la Laguna, en Blanca ahí en Surumútaro, perdón, en Siracuaretiro, Vicky, que ahora está aquí en Morelia de Apatzingán, o sea, sí, Benedicta, Rosalba, sí hay mucho, o sea, me quedé pensando, perdón que me extraje un poco, porque me quedé pensando el talento que hay, sí hay mucho amor. Por ejemplo, los charales de Rosalba Morales Bartolo, me quedé pensando ahorita, porque ella pesca, lava, abre, destripa el charal y luego lo fríe en aceite nuevo. Entonces el sabor que tiene el charal es único, el que te da a probar. Yo creo que sí, y además, a ver, finalmente la cocina tradicional, que es una cocina heredada, pues también cada uno le da su toque, entonces sí pudiera ser también, aunque no esté reconocida como tal, como cocina de autor. A ver, Nico, por ejemplo, comentó Mirasoles, ¿no? Que Sí. las enchiladas ahí son, digamos, emblemáticas, Sí. como el chamorro. Sí. Por ejemplo, las trojes es los cortes, por ejemplo. Y hay otros lugares. En Lucio, ¿cuál es lo que tú puedas presumir y no fallar? En Lucio tenemos una gran variedad de la carta que es extensa. Muchos clientes dicen, oye, pues es una Biblia, ¿no? Y también hay que desear. ¿Cuál? La sugerencia del día. Un ejemplo. Su platillo emblemático de Lucio es su barbacoa de short rib. Sus pizzas, sus pastas, sus carpachos también. Y si nomás escogieras una, Sí, la barbacoa. es que tienes gran variedad, por decir, sí. Un ejemplo, mucha gente se cuida en estos días de no come grasa, no come lácteos, entonces hay carpachos de vegetales. Ok. Entonces, tienes una variedad amplia. ¿Te cuesta trabajo decir uno? ¿Ah? No, Sí. por decir, un ejemplo. Uno. A ver, un platillo emblemático. No dos, no tres. Uno. La pieza básica de ribeye, añejada. ¿Y esa cómo es? Aquí en Morelia no hay todavía. Ya nos están corriendo. Bueno, ya nos corrieron. A ver, pues yo me quedé con muchas ganas de seguir platicando. O sea, se me hace interesante, pero bueno, pues ya, el tiempo es tiempo, se terminó. Nicodemo, gracias. Gracias a ustedes. Roberto, gracias. Samuel, mucho gusto, Nico, y gracias. Mucho gusto. Felicidades por la Y inversión. pues también gracias a ustedes y seguimos pendientes.